Bienvenidos al podcast de Generación de Bendición Reforma 2.0, un espacio libre para platicar con amigos de temas de interés y a la luz de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, muchachos, a una nueva emisión del podcast Reforma 2.0, el podcast de Generación de Bendición. Estamos aquí acompañados con Checho, con Sergio, con Danita y con nuestro invitado especial, el pastor Luis Gustavo Zúñiga. Ahí le ponemos aplausos. Pastor, sea bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros en esta plataforma, en este momento. Lo tenemos aquí para conmemorar los 30 años de ministerio y honrarlo por todo el trabajo que ha hecho en nuestra iglesia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Estamos muy bien, gracias al Señor, y me alegra poder estar acompañándoles a ustedes y platicar algo con cada uno de ustedes. Sí, no, la presencia del pastor aquí, pues realmente es un indicador de que él también se preocupa por los jóvenes, sí, tiene muy pendiente y damos gracias, pastor, a usted pues por darnos este tiempo. Sabemos de que pasa bien ocupado y gracias por acceder al llamado de los jóvenes. Con los jóvenes hemos formulado una serie de preguntas por las redes sociales y ellos están bien interesados en su vida como pastor. Pero para empezar, una pregunta así de apertura. ¿Alguna vez se le cruzó por su mente de que iba a ser pastor de esa iglesia? Nunca se me cruzó por la mente ser pastor, y mucho menos ser pastor de esta iglesia, porque mis planes no eran entrar a este ministerio al cual el Señor nos llamó. Pues, como la gracia de Dios nos sorprende muchísimo, resulta ser que pasados 30 años, pues, estamos aquí. Sí, qué bueno. Pero yo creo que es un reto bien grande, ¿verdad? Y algo que no sé de qué manera lo asimiló usted cuando se le presentó la opción de ser pastor. Yo creo que no cualquiera lo aceptaría de manera directa, así rápido, ¿verdad? Si ustedes me preguntan, definitivamente el día que tuvimos que enfrentar ese desafío, tuve un ataque de, ¿qué les digo? Algo así como un ataque depresivo. ¿Depresivo? Camino del templo a la casa, sentía yo como que la tierra se abría y como que quería tragarme. Se le venía el mundo encima. Sí, ¿verdad? Por el más que todo por el miedo, ¿verdad? Y el temor de entrar a algo que el Señor no lo tuviera en sus planes para mi vida. Tener que asegurarme en el lapso de unos pocos días que aquello fuera algo de Dios no fue absolutamente fácil, pero el Señor nos respondió y nos demostró que sí, Él era tenía su voluntad. este plan para Él. Pastor, ¿cuál fue su objetivo y la meta que Dios le dio desde el inicio de su ministerio en esta iglesia? ¿Lo ve logrado hasta el día de hoy? Por supuesto que los desafíos eran grandes, enormes, y siguen siendo grandes y enormes. Y uno de los objetivos y de las metas era el poder equilibrar la vida espiritual, familiar y financiera de la iglesia. Eran 3 áreas que desde el inicio, desde aquel comienzo, invadió mi mente y mi corazón, el tener que hacerle frente a esas 3 áreas, a estabilizar la vida espiritual de la iglesia, no que la iglesia fuera una congregación desordenada, pero sí pasábamos en ese tiempo algunos momentos bastante tensos, difíciles, a raíz de que ya habían pasado otros pastores y había una generación de jóvenes que estaban desertando de la iglesia, retirándose, unos pues volviendo a sus actividades antiguas y otros pues buscando otras congregaciones aquí en la ciudad de La Lima. Entonces, equilibrar esa
esa vida espiritual y luego la vida familiar y la vida financiera, que eran 3 áreas críticas. ¿Pero muy financiera críticas. dentro de la iglesia o en su familia? El área financiera de la iglesia. Okay. El área financiera de la iglesia. Pues fue algo que a mí me asustó desde el momento, el tener que saber que los recursos eran totalmente extremadamente pocos. Limitado. Luego el equipamiento, por supuesto, de la iglesia con el liderazgo ya fue otra meta y otros desafíos que hasta el día de hoy pues continuamos en esto. Sí, me imagino yo que ha sido un constante aprendizaje y desarrollo todo su camino. Por supuesto que sí, no puedo decir de que lo logramos, porque estos tres desafíos o 4, hablando del equipamiento de liderazgo para la iglesia, van a ser retos de cada año, de todos los tiempos que la iglesia permanezca sobre esta tierra. Van a ser retos que las nuevas generaciones van a tener que lidiar precisamente con el sostenimiento espiritual de la iglesia, con el fortalecimiento a las familias de la iglesia y el recurso económico que es vital pues para desarrollar los planes que se emprendan, ¿verdad? Y el preparar a el equipo de servidores o líderes, como le llamemos nosotros, es un trabajo de siempre. Sí. Nunca se deja de enseñar a otros y de equipar a otros. Unos van, otros vienen, unos van muriendo, otros van naciendo y todos esos hay que irlos preparando. Todo eso es como un ciclo, ¿va? De nuevo. Así es. Y verdaderamente nosotros en la iglesia hemos visto bien fortalecido la parte de la familia. Como bien dice el pastor ahí, el objetivo, fortalecer la familia. Y es que nuestra iglesia verdaderamente está compuesta por familias. Sí, en su mayor parte son familias. Y yo pienso que con los jóvenes ahorita el reto, los años que vienen a futuro, bueno, la familia está siendo bastante golpeada por la sociedad actual. O sea, hay el género, un montón de crisis que existen en la sociedad que pueden afectar las familias aún dentro de nuestra iglesia. Pero es algo que con oración y con pues la confianza siempre puesta en Dios, nosotros tenemos que seguir siempre adelante. Dentro de las otras preguntas que tenemos aquí, pastor. Son preguntas que se le hicieron en una encuesta a los jóvenes dentro de las plataformas que tenemos. Se les puso ahí el espacio para que ellos pudieran plasmar sus preguntas hacia el pastor. Esto lo hicimos en el tiempo de la conmemoración de los 30 años y se ha logrado grabar hasta ahorita. Lo hemos pospuesto mucho, ¿verdad? Pero ya los muchachos habían formulado estas preguntas y teníamos esta encuestita para usted. Entonces, esto viene directamente de los muchachos de la iglesia, de la juventud de la iglesia. Son preguntas y curiosidades que ellos tienen acerca de su vida y su ministerio. Sí, así es. Dice, digamos la primera pregunta, dice, ¿cómo se prepara durante la semana para el sermón domingo tras domingo? Bueno, en simples palabras, ¿cuál es su rutina en el día a día? Bueno, esa es una actividad, una dedicación que cada ministro de Dios tenemos que lidiar las 24 horas del día, tanto despiertos como dormidos. En mi caso, pues, mi mente está saturada diariamente de la iglesia, del sermón del domingo. Pues el sermón del domingo es el sermón que carga a todo pastor, ¿verdad? Carga a todo pastor. Muy diferente, es una conferencia familiar, muy diferente, es una enseñanza del día martes. El sermón del domingo es el sermón que a uno lo pone a veces bastante pensativo, tenso. Sí, tenso. Sí. En mi caso, suelo yo muchas veces predicar o enseñar el domingo utilizando temas, ¿verdad? Sí. Temas que tengan la duración de 1 mes, 2 meses, qué sé yo, como el tema que estamos en este 2022, afirmando nuestro corazón para Dios la y la misión, ¿verdad? Pensando precisamente en esa meta que nunca puede desvanecerse,
cómo mantener a la iglesia firme en este servicio, en amar a Dios. Entonces, eso lo mantiene a uno durante la semana, desde el lunes, pensando y pensando y pensando. En mi caso, el lunes yo vengo a mi oficina y estoy pensando en darle seguimiento al tema y comenzar a alimentarlo. Pero cuando los temas van a ser espontáneos cada domingo, o sea que un domingo predico un tema, otro domingo predico otro tema, en ese caso, entonces, uno lo que hace es lograr hacer un plancito del mes, ¿verdad? Uh-huh. Con un par de temas. Y como a mí me gusta leer mucho los periódicos, me gusta leer mucho las revistas y ver muchos temas en la televisión, en cada lectura o en cada cosa que yo voy viendo, voy señalando aquella oración que puede convertirse en un tema. Claro. En un tema, Tiene ¿no? que mantener un análisis constante de lo que pasa afuera y las necesidades de la iglesia. Eso, correcto. Entonces, porque el tema de la lección o del sermón del domingo es lo principal. Sí. Luego de tener un tema, entonces uno equipa precisamente con la base bíblica. Una vez teniendo el tema y teniendo la base bíblica, el cuerpo del sermón uno comienza a construirlo a partir del miércoles o jueves, ¿verdad? Ya para el sábado, viernes, sábado, por lo menos el esqueleto, como le decimos nosotros en esta temática, ¿verdad? Ya el esqueleto está listo y ya el domingo uno solo llega al púlpito pues para ponerle la carne, ¿verdad? Claro. A través de la predicación. ¿Le ha pasado, no sé, alguna vez que ya tiene su sermón preparado para el domingo, pero pasó algo un día antes o ese mismo día y, no sé, el Señor le dice que tiene que cambiarlo y ve otras necesidades en el momento dentro de la congregación y lo cambia en el momento? ¿Le ha pasado eso? Qué bueno que fuera un día antes que le ocurriera eso a uno o 2 días antes. En el mero momento. El asunto es que se le ocurre, bueno, uno le achaca a Dios esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. De que en el mero momento, ya quizás faltando unos cuantos minutos para iniciar la reunión, uno entra en aquella inseguridad de que aquella lección que ha trabajado uno, pues no va de acuerdo a la necesidad, claro, ¿verdad? Que el Espíritu comienza a inquietarle a uno. Así es. Entonces, ahí es donde definitivamente ya ese es trabajo de Dios. Ya es trabajo del Espíritu de Dios, el tener que inmediatamente señalar un tema, otra base bíblica y llegar al púlpito confiando en la pura gracia de Él. Que el Señor trabaje. Sí, aunque nosotros fuimos equipados desde nuestra escuela bíblica definitivamente a tener una guía desde antes, con tiempo suficiente, y que aquella guía o aquel bosquejo le dé a uno paz y seguridad de que estructura. Está uno totalmente consciente de que esa es la palabra que se va a dar ese día. Pero cuando pasan esas cosas, no es que pasan muy seguido, sino que en el momento el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, sí, correcto. Y resulta ser que cuando eso ya es llevado a cabo por la obra de Dios, pues el Señor se encarga de llevar a cabo la administración que se necesite. Qué interesante. Sí, interesante la pregunta, la verdad, porque imagínense 30 años y estar en esa dedicación de preparar un sermón domingo tras domingo, la verdad que es un trabajo arduo y de bastante esfuerzo y sacrificio por parte de nuestro pastor. Sí, es algo que se le admira bastante a nuestro pastor. Bueno, Dana, ya que estamos hablando de sermones, prepararse, esta pregunta similar a lo que hemos visto estos últimos meses acerca de afirmar nuestro corazón a Dios, y dice: ¿qué le inspira a leer la Biblia constantemente y mantenerse en oración? Coméntenos sobre su secreto de mantener esa relación firme con Dios. Bueno, lo que lo inspira a uno definitivamente a ese mantenernos en
en contacto con las Escrituras y con esa comunión con el Señor, en primer lugar, es aquella necesidad del alimento que, en primer lugar, yo necesito, sí, ¿verdad? Sí, en segundo lugar, estoy definido en el trabajo que Dios me ha encomendado. Muy diferente tener un trabajo secular, bueno, de que se levanta y ya sabe que va para su trabajo y ya sabe qué es lo que va a ir a hacer, sí, ¿verdad? En mi caso, cada semana es un desafío porque no sé lo que me va a salir en el camino. No tiene, ¿verdad?, una rutina establecida. Correcto, no se puede tener una rutina porque los días son cambiantes. Entonces, yo estoy claro de que el mantenerme con el libro abierto en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, aquella palabra, aquella escritura, aquel texto bíblico, eso hace posible de que yo me mantenga en un ambiente donde me sienta alimentado. Aparte de que tengo el gran desafío de guiar la vida de la iglesia, cómo llevar a la iglesia pues a los meses, a los años que vienen por delante, pensando en los desafíos, en los cambios que se van operando, sí, en el medio. Entonces todo eso lo lleva a uno definitivamente a buscar la fuente, que es Dios y su palabra, y precisamente al fortalecimiento de nuestras vidas, y al ver los rostros de los hermanos que constantemente están en mi mente, en mi pensamiento. Entonces, y no solo eso, sino que las diversas o los diversos problemas que generan cada una de las familias, de los hermanos, entonces lo inspiran, lo motivan a uno definitivamente a mantenerse anclado a esa fuente preciosa que es la palabra de Dios, la oración, el temor al Señor, ¿verdad? Que son factores muy, pero muy poderosos para el poder uno mantenerse ocupado. Así es. Claro, a ver, esta es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le satisface en su tiempo de servicio? No sé si se refiere a todos sus 30 años de recorrido o a su tiempo de servicio dentro de un domingo, qué sé yo, o de todo su trabajo como pastor. Vamos a tomar como si fueran dos preguntas. ¿Qué es lo que más le satisface en su recorrido? ¿Qué es lo que más lo llena a usted de orgullo, se podría decir, de todo el trabajo que ha hecho con la iglesia y que el Señor le ha puesto en sus manos? Por supuesto que son tantas las satisfacciones que uno disfruta, ¿verdad? Pero vamos a pensar en aquellas satisfacciones. Por ejemplo, yo vine a la edad de 21 años al Señor y han pasado prácticamente ya 44 años de estar en esta iglesia, okay, wow, en esta única iglesia, 44 años. Entonces, verme hoy, 44 años después, y ver hacia atrás, definitivamente, estoy hablando en términos personales, ¿no? Sí. Disfruto de una satisfacción hermosa de cómo Dios se atrevió precisamente en el camino poderme confiar a mí esta obra, porque bueno, no me sentía digno, pues, ¿verdad? Claro. Y yo se lo he dicho al Señor. Y esa es una característica de los siervos del Señor, pues sí, incluso en la Biblia. Y yo se lo he comentado al Señor en oración, cómo, ¿qué miró en mí, pues, verdad? Uh-huh. Para que se haya arriesgado a decirme, bueno, te pongo en este cargo. Bueno, no sé. Son respuestas que Dios no las da. Definitivamente. Uno solo puede decir la fidelidad de Dios. Por supuesto, hay una serie de satisfacciones. Ver a un niño ayer, presentarlo al Señor y verlo ahora 30 años después, sí, verlos a ustedes principalmente, uh-huh, ¿no?
¿verdad? Porque a Sergio, pues a Luis, pues sí yo te presenté. Sí. Sergio ya vino, creo que... Ya un poco garrudo. Ya vino, Así como dato, mi papá dice que el pastor fue el primer hombre que me chineó. Sí, no fue mi papi, fue el pastor. Abner lo presenté también aquí. Aquí está Abner con nosotros. Está aquí acompañándonos con el sonido. Danita vino. Yo ya vine grandecita. Vino ya un poco grandecita, pero ver a esa generación que yo tuve en mis brazos, ¿verdad? Y que los chinchoneé y verlos ahora sirviendo a Dios, hombre, es una satisfacción totalmente hermosa. Y ver matrimonios que Dios le permitió unirlos como pareja, pues es algo que a uno le genera satisfacción. Pero ver el rostro de los hermanos, la alegría, porque es un desafío. Vea, la iglesia no es fácil mantenerla. La iglesia necesita mantenimiento, así como un vehículo necesita mantenimiento, como los equipos necesitan mantenimiento. La iglesia necesita mantenimiento, y ver la sonrisa y ver los ojos de los hermanos, la respuesta de los hermanos a los quehaceres de la iglesia es algo que a uno lo satisface enormemente. Y no digamos alcanzar 83 años de vida, de ser luz y misión en esta iglesia, o esta iglesia alcanzar 83 años, me recuerda que comenzamos con Soyleibón a celebrar en el año 1995, si no me equivoco, el primer aniversario, 55 aniversario de la iglesia. Encontramos los libros de la historia de la iglesia en los archivos bien escondidos, y pudimos darnos cuenta que el 22 de abril de 1939 se había inaugurado por primera vez o había comenzado la iglesia en este sector de La Lima. Entonces comenzamos a celebrar el 55 aniversario, y desde 1995, año con año, hemos venido celebrándolo, a tal grado que hoy estamos en este mes de abril precisamente, ¿no? Sí, ya a puntito de celebrar. Alcanzando 83 años para gloria y honra del Señor, de vida y misión. Y el 1 de marzo que pasó, pues Ivonne y yo alcanzamos 30 años de ministerio pastoral, 30 años en esta misma iglesia. Sí, eso es bonito, que el pastor siempre involucra a la hermana Zoila ahí, porque es un trabajo de dos. ¿Verdad, pastor? Sí, verdaderamente la labor del pastor, de ser un pastor, es ardua. Y como bien nos dice usted, pastor, de que usted primeramente se llena del Señor, lo que Dios le habla a usted, para después darnos de ese alimento, usted como pastor, a nosotros sus ovejas. En contraste a la pregunta que le hizo Luis, ¿qué es lo más difícil, piensa usted, pastor, de este pastorado? ¿Qué es lo más difícil de dedicarse a ser pastor en estos tiempos? Bueno, lo más difícil es uno mismo, ¿verdad? Lo más difícil es tener la seguridad de que uno está totalmente en confianza delante de Dios. ¿Cómo lograr esa confianza? ¿Cómo lograr esa seguridad? Pues en nuestro caso, como pastor, siempre me atemorizó precisamente, o al comienzo de nuestro ministerio, nos atemorizó el que nosotros aceptáramos un reto al cual el Señor no nos llamara. Que se estaban metiendo donde no lo habían llamado. Que nos estábamos metiendo en algo que no nos llamara el Señor. Por eso Dios, a los inicios, allá al final de los 90, ¿verdad? Entramos en una situación de crisis en mi familia con Soyleibón. Soyleibón trabajaba en el Instituto Nacional Agrario. Ella era una ejecutiva en esa institución, en el sector de Progreso. Yo trabajaba en el Seguro Social, ¿verdad? Financieramente nosotros andábamos bien, gracias a Dios. Y con 3 hijas, precisamente 3 hijas muy pequeñas, María, Belén y Orfa. Entonces, Dios no trató conmigo
sino que Dios trató con Zoe Libón, ¿verdad? Porque yo había conocido entre los años 1982 al 84, yo fui presidente de toda la juventud de las iglesias evangélicas y reformadas en Honduras. Se llamaba la Federación de Esfuerzos Cristianos, ¿verdad? Se aglutinaban más de 2,000 jóvenes que participábamos en campamentos, en retiros, etcétera, etcétera. Entonces yo fui presidente de esa juventud y me tocaba viajar a todas las iglesias en Honduras. Claro, porque antes no había teléfonos, era difícil controlar la logística de esos eventos. Los telegramas era lo que usábamos nosotros. Telegramas. Entonces yo miraba mucho sufrimiento en los pastores. Yo miraba que el pastor sufría demasiado. Y los hijos de los pastores sufrían demasiado, ¿verdad? Sufrían, una iglesia que maltrataba a los hijos del pastor. Yo todo eso lo miraba, y cuando yo venía de hacer esas visitas, me ocupaba para platicar con el presidente del sínodo, ¿verdad? En ese tiempo era el reverendo Miguel Ángel Martínez, que fue pastor de esta iglesia. Le decía: hermano Miguel, yo miro estas y estas y estas cosas, ¿verdad? Los pastores son muy maltratados en sus iglesias. Los hijos de los pastores son muy maltratados en las iglesias, y hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, a través de la Federación de Esfuerzos Cristianos, procuramos llevar a los encuentros, ¿verdad?, de los jóvenes, temas que en verdad se pudiera relacionar con el fortalecimiento de esa juventud y el involucramiento de los hijos de los pastores. Pero a veces los hijos de los pastores no participaban de las actividades de los jóvenes porque habían muchas heridas en ellos. Sí. Entonces, definitivamente, algo que a mí me atemorizaba era precisamente de que nuestras hijas también fueran involucradas a un trabajo que definitivamente no nos estaba llamando el Señor. Sí. Pero más sin embargo, definitivamente muy pronto, pues el Señor comenzó a tratar con Zoe Libón, y cuando llegó el momento, ya en el año 1992, ya a finales del 91, inicio del 92, se comenzó a gestar aquella situación en la iglesia, aquella problemática con el pastor, aquella situación adversa, y ya entonces se oía, ¿verdad? Ya se escuchaban los tambores de que lo más seguro que el pastor tenía que salir. Entonces había que pensar en otro pastor para la iglesia. Y yo estaba ya involucrado porque formaba parte del consistorio, pero ya ese involucramiento me llevó a mí entonces a buscar, a ser colaborador para que otro pastor viniera, el caso de Santiago Erguijo, que había sido mi pastor, para que él retornara. Pero nunca, ¿se imaginé? Sí, situación de que este próximo año también. Pues sí, estamos, pero sí, es correcto, ya porque ya se acerca este desafío, pero más sin embargo hemos hecho, el desafío de que nosotros tenemos que enfrentar ya nuestro retiro pastoral, ¿verdad? Sí. Porque ya prácticamente nos llega el turno, pero la iglesia está muy consciente porque nosotros hemos comenzado ya hace más de 6, 7 años atrás a preparar la iglesia, y a medida que se va acercando este paso que Ivonne y yo tenemos que dar, ya la iglesia está muy consciente, muy sabida de que tiene que apoyar al que viene, tiene que salir el nuevo pastor. Y el desafío es ¿quién va a ser el nuevo? La incógnita. Yo no sé si nos salimos de la pregunta. No importa. Aquí puede hablar por donde quiera. Aquí estamos. Sí. Aquí no se preocupe. Con tal no pase la hora, porque ahí se duermen los hipotes. Sigamos serios, Pastor, igual como usted decía de un inicio, que su trabajo es mantener un equilibrio en la vida de la iglesia, velar por sus ovejas. Y bueno, poniendo lo que pasó, la pandemia, este tiempo, mucha gente se apartó, se desconectó completamente de Dios y de la iglesia. Entonces, ya teniendo este escenario,
¿Qué es lo que pasa en la mente de un pastor cuando una oveja se aparta de la iglesia y de los caminos de Dios? Bueno, eso es algo que no fácilmente uno lo puede explicar, ¿entiende? Hay un sufrimiento, hay un sufrimiento en la vida del pastor que bueno, ese sufrimiento uno lo lleva muy interno. No se puede expresar, ¿verdad? Ay, que uno está sufriendo por la oveja. No, es un sufrimiento que uno lo lleva muy profundamente. El hecho de que una persona se aparte del camino de Dios es algo que muchas veces uno se siente comprometido, involucrado, y hasta a veces Satanás se aprovecha para culparlo a uno, ¿verdad? De esas cosas que suceden. Pero es un dolor muy profundo, ¿verdad? Que uno lleva en el corazón, ¿verdad? Que no se puede explicar, ¿verdad? Aquella ovejita que se fue y que uno hizo esfuerzos para retornarla, pero que no se pudo. Entonces, ahí pues el Señor es el quien nos fortalece, ¿no? Imagino que con el tiempo es que usted ha venido aprendiendo a lidiar con estos, porque al fin y al cabo es una persona que lidia con sentimientos, con emociones, y imagino que el tiempo es el que le ha dado la sabiduría emocional para manejar estas situaciones. Sí, porque, vea, es muy diferente que aquellas personas que se entregan al Señor, pero que luego a las 2 semanas se apartan, sí, ¿verdad? Eso pues es algo, pues uno dice, bueno, pues no formaba parte. Es inevitable. ¿Verdad? No formaba parte del propósito que el Señor tiene. Los planes de Dios. Del Señor. Pero estamos hablando de aquella ovejita, ¿no? Que uno ha alimentado por tantos años, sí, y ha comido con uno, se ha reunido, hemos disfrutado, y que de presto aparezca con una situación difícil en la cual tenga que abandonar la iglesia, no es fácil. Por supuesto que cuando una ovejita se aparta de la iglesia por alguna situación y va a otra congregación, es diferente. Pues es diferente, ¿no? Sí. Pero el asunto es aquella ovejita que se aparta de la iglesia, pero que también se aparta del Señor. Eso es algo bien. Porque conocemos las consecuencias duro. de esas personas que duro. Se apartan, pues. Aunque el pastor va a lidiar, todo pastor va a lidiar siempre con esa situación. El mismo Jesús lidió con esa situación, ¿no? ¿Verdad? Jesús se le agregaban muchísimas personas, pero en el camino lo abandonaban. Sí. Pero el caso de Judas fue bastante duro para el Señor Jesús. Judas comió con él, Judas convivió, durmió, pero más sin embargo pasó lo que pasó. Entonces a veces uno logra afianzarse a esa situación. Bueno, a Jesús se le perdió una ovejita, ¿no? ¿Verdad? Y no había manera de restaurarla. Pero lo cierto es que aquel que es llamado por Dios, aquel que está marcado por el Señor, difícilmente se va a apartar de Dios, difícilmente, ¿verdad? Pero en este asunto pues hay misterios que uno no puede explicar, ¿no? Solo Dios sabe. Solo realmente. Dios sabe. Sí. Y el dolor que uno lleva, o el dolor que lleva el pastor, ¿verdad? Sí. O los pastores, es algo que uno no lo puede explicar, lo puede explicar. ¿Y no recibió usted algún consejo de sus estudios? O sea, cuando estaba estudiando teología, consejo de algún mentor, porque el hermano Santiago Arguijo lo ha mencionado mucho usted, que había sido un soporte para usted, qué sé yo, alguien más que le diera consejos valiosos para su ministerio. Es que en el seminario bíblico o en el instituto bíblico o en la escuela bíblica, como nosotros le llamamos, no lo preparan a uno para ser pastor, ¿verdad? A uno lo preparan para trabajar la Biblia. Sí. A uno lo preparan para estudiar la Biblia, para elaborar un bosquejo. A uno lo preparan para dar un consejo, para administrar un proyecto, llámese iglesia o llámese grupo, llámese como sea.
pero nunca lo preparan uno para ser pastor. Sí. Ya el pastor ya lo prepara el Señor. Se aprende en el camino. Y en el camino se va aprendiendo. Y uno lo que va haciendo es poniendo entonces a la mesa de trabajo pues aquel conocimiento que uno adquirió pues en la escuela bíblica, ¿no? Sí. La historia, la consejería pastoral, la pedagogía y toda la temática que uno pues pone en práctica a la hora de estudiar un verso. Escuche esta pregunta, pastor. Si bien es cierto, el ser pastor es un llamado de Dios, pero ¿qué consejo daría a la generación de bendición para que anhele este llamado o servicio? Ya que en nuestro entorno actualmente hay pocos jóvenes que desean ser pastores. Bueno, es una pregunta bastante no fácil darle una respuesta, ¿entiende? Porque ni su propio ministerio surge de un deseo de ser pastor. En primer lugar, uno como oveja, como ve los problemas que afronta un pastor, los desafíos que tiene, aunque esta iglesia de estos 30 años que ha caminado conmigo, pues no conocen pues ninguna situación de crisis que haya pasado el pastor, ninguna situación de tormenta o alguna situación difícil que la iglesia haya pasado. Bueno, ustedes no conocen, no tienen ustedes ningún recuerdo que les diga, por eso yo ni me tiro a ser pastor. No, ninguno de ustedes tiene ninguna experiencia. No tenemos un buen ejemplo. Ninguna experiencia. Y eso a mí me satisface enormemente, ¿verdad? Porque no es porque nosotros hemos sido capaces, porque no, sino porque el llamamiento de Dios es lo que hace posible que la persona a quien Dios llame, pues lo hace fructífero y lo hace muy próspero en este trabajo de servir su nombre. Entonces, las nuevas generaciones definitivamente lo único que deben hacer es simple y sencillamente pensar en que son prospectos de parte de Dios a los años que vienen por delante, sea como maestro de escuela dominical, sea como músico, sea como cantor, sea como un dirigente, sea como alguien que va a ocupar un cargo, ¿verdad?, dentro de la estructura de la iglesia, pero sin apartar de su corazón o de su pensamiento que de presto el Señor puede venir y decirle, pues, ¿sabes qué? Tú eres el elegido para este trabajo. Bueno, fue el caso de David, pues, sí, ¿verdad? Y fue el caso mío, pues, hay ¿verdad? Que poner las barbas en remojo. Yo entré a la escuela bíblica porque yo quería, yo era un maestro de escuela dominical, ¿verdad? Y yo quería tener herramientas para poder enseñar a la iglesia, pero nunca para ser pastor. Pero de repente viene el llamado de Dios y uno queda como dicen comúnmente, tiquiri, ¿verdad? Sí. Entonces, el joven nunca debe apartar de su mente que Dios es el que llama, porque Dios es el que llama. Cuando Dios llama, Dios respalda. Claro. Eso sí estamos plenamente convencidos, ¿verdad? Y el joven nunca debe cerrar el corazón a Dios, a su servicio. Nunca se debe cerrar, porque Dios tiene sorpresas. Y este ministerio es una cosa gloriosa y así es. Más que hermosa. Hay gratitud en su corazón, se puede ver, ¿verdad? Sí, se puede ver todos los domingos ahí enfrente. Sí. También que disfruta lo que hace y el Señor pues lo ha correspondido todo ese amor que usted le ha entregado en su ministerio, 30 años. Y el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Amén. Escuchamos entonces al pastor de que realmente cuando Dios llama, Dios respalda. ¿En serio? Digo, ¿qué harías si alguien te viene a decir, usted es el próximo pastor? No, ¿qué haríamos? No, eso es algo, o sea, como dice el pastor, se te viene el mundo encima y realmente pienso yo que si uno siente el llamado de Dios, uno también Dios lo va a empujar pues a tomar esa decisión. Ahí tenés a Supermeli a la par. Porque como decía Jeremías, podemos ver, ¿verdad?
Jeremías decía que él quería resistirse, pero Dios le venció. O sea, ante el Espíritu Santo en uno y Dios haciendo la obra, llama, no hay manera. Ya no hay forma. En la historia profética, ningún profeta se preparó. Sí. ¿Verdad? Ninguno. Dios lo llamó de presto. Así es. En el ministerio, los discípulos a ninguno preparó. Los fue a buscar, ¿verdad? Los fue a buscar y los encontró y, por supuesto, los equipó. ¿Cómo nos ha buscado a nosotros el Señor y nos ha equipado? Sí, así es. ¿Verdad? Nos ha equipado. Solamente que en aquellos tiempos, claro, no habían escuelas bíblicas, pero claro, los discípulos fueron preparados en las manos de Jesús. ¿Verdad? En el tiempo profético, Samuel fue la persona que desde muy niño fue consagrado por su madre al sacerdote Elí, allá en el templo, y luego creció y Dios lo llamó a ese ministerio profético, y Samuel fue quien comenzó una escuela profética, una escuela para equipar a los futuros profetas que pudieran salir. Sí. Pero en su mayoría el Señor los agarró a quemarropa. Sí, yo creo que en esta generación nadie puede decir que no está equipado. Sí, porque es que además no tenemos excusas. Pues. Sí, no hay. Moisés decía, yo soy tartamudo, que no puedo, ¿no? Sí. Puede ser. Dios no se descarta que alguien pueda sentir el llamado desde muy temprano. Sí. Desde muy temprano, desde niño, desde su juventud, puede sentir aquel llamado, ¿verdad? Y eso ha pasado. Hay muchos pastores hoy en la actualidad que desde niños sintieron ese llamado. Sintieron ese llamado y la iglesia lo supo, sus pastores lo supieron, los prepararon, los acompañaron, los equiparon hasta que fueron nombrados pastores. Bueno, ya para finalizar, pastor, si puede dar usted un mensaje especial a los jóvenes que le están escuchando. Bueno, yo lo único que les puedo decir a los jóvenes que si hubo algo que yo tuve desde mis inicios en este caminar con el Señor, fue un temor muy fuerte a Dios, ¿verdad? Si hay algo que yo, cuando vine a la iglesia, uno de los temores más grandes en mi vida fue el que yo no me pudiera mantener firme en el Señor. Entonces, ese temor me llevó a mí entonces pues a ocuparme mucho en la oración, a ocuparme mucho en leer la Biblia, aunque no la entendía absolutamente nada, pero en el camino la fui comprendiendo poco a poco, y poco a poco el Señor fue estrechando sus brazos poderosos sobre mis hombros y a establecerme y a firmarme en este camino. Entonces, el joven de hoy, como el joven de mañana, simple y sencillamente debe poner su corazón tal como la palabra de Dios lo dice. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. Y ese darle a Dios el corazón significa pues reconocer que sin Dios no se puede hacer nada en esta vida, ni ayer ni hoy, y peor los tiempos que vienen. Sin la ayuda del Señor se podrán alcanzar tantos proyectos en la vida, pero ¿de qué le vale al hombre, dice el Señor, ganar al mundo y perder su alma? ¿Verdad? Entonces, algo muy importante es eso, ¿verdad? Dar el corazón a Dios, centrarse en Dios con debilidades, con defectos, ¿verdad? Con una serie de situaciones que lo avergüenzan a uno, ¿verdad? A los ojos de Dios, pero el Señor es quien lo va restaurando y lo va equipando, lo va guardando y lo va formando, pues. Él es el que nos forma y nos santifica con poder. Ahí está, muchachos. Amén. Nos sentimos satisfechos y bendecidos por toda la experiencia que el pastor nos ha dado hoy, por su palabra. Esa es la fórmula. Tenemos aquí en el pastor un ejemplo de vida, un ejemplo de ministerio, un ejemplo de lo que el Señor puede hacer con un hombre, porque somos carne, estamos diseñados para el pecado, pero Cristo nos capacita, Cristo nos forma, y pues aquí tenemos al pastor como ejemplo, y va a quedar su legado marcado en la Iglesia Evangélica y Reformada de La Lima para que todos los jóvenes puedan verlo, ¿verdad? Amén. Así es.
Entonces, adelante, jóvenes. Así es. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Y pues esperamos que sigan escuchando las nuevas transmisiones que vengan del podcast. Ya saben, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaste, Dana? Bien. Muy bien, Dana. Bueno, nos vemos entonces, muchachos. Sigamos siendo generación de bendición.